Todos los países del mundo tienen en común tres cosas muy importantes, que son esos tres elementos, esos tres símbolos que los representan: una bandera, un escudo y su himno nacional. Esa melodía que cuando suena a todas las personas de ese país se les sube el orgullo y hace que se levanten, que asuman una posición de respeto, y durante esos minutos todos se sienten unidos por un sentimiento nacional. Ahora, ¿cómo surgen los himnos? ¿Los compone una persona? ¿Los hace un equipo? ¿Quién les pone letra? ¿A quién les pertenecen? De eso es que vamos a hablar el día de hoy. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. Sabemos que la música es capaz de desencadenar emociones. Por eso está presente, por ejemplo, en los actos religiosos para favorecer el recogimiento, o en los momentos en los que se busca estar alegres, como en una fiesta o en una discoteca, o en situaciones donde es necesario tener valor y se necesita tener una fuerza extra que se consigue entonando algunos cantos. Entonces, cuando se requiere exaltar la emoción de pertenencia a una nación, a un colectivo que debe permanecer y estar muy unido, se hacen presentes los himnos nacionales. Un himno nacional es una composición que combina generalmente una música y una letra. Y digo generalmente porque hay himnos que no tienen letra. Por ejemplo, la Marcha Real, que es el himno nacional de España y uno de los himnos más antiguos de Europa. Este himno todavía no tiene letra oficial. Su primer registro es de 1761, en un libro donde aparece como una marcha para pífano, que es una flauta de un sonido muy agudo acompañada de un tambor. Ese es uno de los más antiguos de Europa. Ahora, ¿cuál es el más antiguo de todos? Se podría pensar que cuando buscamos a los primeros himnos deberíamos investigar a países milenarios, como por ejemplo Japón. Y efectivamente, el himno japonés tiene como letra un poema que fue escrito en el periodo Heian, entre los años 800 y 1100. Pero su música se compuso en 1888, por lo que no es el más antiguo, pero sí uno de los más cortos, porque tiene solamente 32 caracteres. Paradójicamente, ese himno, que es el más corto, con solamente 32 caracteres, habla de paz y prosperidad para toda la eternidad. Entonces, tomando en cuenta música y letra, el himno que podríamos considerar como el más antiguo es el himno de Holanda. La música de este himno se originó en cantos de soldados franceses, pero entre 1568 y 1572 se le puso una letra en honor a Guillermo de Orange, el líder de los Países Bajos que luchó para independizarse de la corona española. Y aunque no fue sino hasta 1932 cuando finalmente se reconoció de forma oficial como el himno de Holanda, es decir, 400 años después de su aparición, sigue siendo la composición musical más antigua en convertirse en un himno nacional. Pero si hablamos de forma oficial, 10 años antes, en 1922, se hizo oficial el himno alemán. Y su música corresponde a La Canción del Emperador, del gran compositor Joseph Haydn, a la que en 1841 un señor llamado von Faller-Leven le puso letra. Y si hablamos de grandes compositores, en el caso de Austria, aunque existen varias teorías en cuanto a la autoría, la mayoría está de acuerdo en que la melodía la compuso uno de los grandes prodigios de ese país,
Wolfgang Amadeus Mozart. Originalmente para una cantata masónica a la que la poetisa Paula von Preradovic le puso letra. Y en 1946 se convirtió en el himno nacional de Austria. El himno nacional más conocido, por lo menos en Occidente, podría ser la Marsellesa, el himno francés. La música y letra de este himno pertenece a un capitán de ingenieros, Claude Joseph Rouge de Lille, quien lo hizo para animar a las tropas, exaltando el espíritu de la libertad y de su patria. Los parisinos la escucharon por primera vez en 1792, cuando un destacamento proveniente de Marsella entró en la ciudad. Desde ese momento la bautizaron como la Marsellesa. En Latinoamérica, los movimientos libertarios inflamados por la necesidad de independencia también fueron exaltados con música. Se hablaba de la Marsellesa venezolana para referirse al himno nacional de Venezuela, el Gloria al Bravo Pueblo. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Fue creado en 1810 y concebido para condenar el despotismo, el absolutismo, la opresión y exaltar la unión del pueblo en su lucha por la soberanía. Como este apareció antes de que Venezuela se hiciera independiente, fue un himno condenado y perseguido por las autoridades españolas, mientras muchas mujeres lo utilizaban para arrullar a los niños, pero con una letra distinta que dice: duérmase mi niño, que tengo que hacer, lavar los pañales y ponerme a coser. Otras veces los himnos nacen por otros caminos. Por ejemplo, en México ocurrió algo muy diferente. En 1854 se abrió un concurso para componer el himno nacional. El ganador de la música fue un español que vivía en México, Jaime Nuno. Y en cuanto a la letra, existe la creencia que la esposa de un poeta de San Luis Potosí, llamado Francisco González Bocanegra, encerró a su marido en un cuarto y le dijo que de ahí no salía hasta que terminara un poema para entrar en el concurso. Afortunadamente ganó, porque si no, ese señor seguiría encerrado. Ahora, ¿a quién le pertenece un himno? ¿Alguien tiene los derechos de autor? Un himno le pertenece al colectivo, a quien lo quiera cantar, silbar o tararear, siempre y cuando se haga en el marco del respeto, porque no se puede olvidar que es un símbolo patrio. Sin embargo, puede que algún arreglo musical esté registrado, y en ese caso, si se utiliza el arreglo, habría que pagar derechos de autor al autor del arreglo, a menos que, como pasa muchas veces, el gobierno compra los derechos. Y si el himno no tiene letra, entonces yo creo que cualquiera tiene derecho a proponer. Hay solamente 3 países que tienen himnos huérfanos de letra: Bosnia-Herzegovina, un microestado que está en medio de Italia que se llama San Marino, y el caso que ya mencionamos, que es el de España. Varios españoles ya han intentado sacar a su país de esta lista, entre ellos el gran Joaquín Sabina y hace poco la cantante Marta Sánchez. Vuelvo a casa, a mi amada tierra. Esta última logró buena popularidad en medio de una ola de protestas y alabanzas con la misma intensidad en ambas partes. Y quizás la explicación de que el himno de España no tenga letra es porque es muy difícil ponerse de acuerdo en cuanto a qué es lo que se quiere exaltar. Y el mundo de las curiosidades alrededor de los himnos también tiene anécdotas muy divertidas. En 1974, antes de comenzar un partido de fútbol entre Grecia y China, se escuchó una música. Los chinos creyeron que era el himno griego
y los griegos creyeron que era el himno chino. Así que todos se pusieron de pie. Pero la verdad es que había sido un error y lo que estaba sonando era la música de un comercial. En 1977, Alan Jones, un corredor de Fórmula 1 que apenas estaba comenzando su carrera deportiva, ganó el Gran Premio de Austria. Como los organizadores no se esperaban ni remotamente que este señor llegara al primer lugar, no se preocuparon en buscar el himno nacional de Austria. Entonces, cuando llegó la hora de la ceremonia y de entregar el trofeo, lo que se escuchó fue un silencio tenso y vergonzoso, hasta que un músico aficionado que estaba en el público sacó su trompeta y tocó el cumpleaños feliz. De unidad, de valores, de emociones exaltadas. De todo esto están hechos los himnos, pero también de las pequeñas historias, de las curiosidades y de esas cosas que siempre decoran y acompañan el maravilloso mundo de la música. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.